A través de las convocatorias de estímulos para el arte y la cultura se abrió una pasantía para hacer un mes en la Cineteca Nacional de México. Ya luego de que volví tenía unas horas de formación especializada en unos archivos de la ciudad, y una de las cosas que también me encontraba era que, claro, pueden existir muy buenas intenciones en algunos casos, pero cuando falta formación podemos estar trabajando mal con los materiales o con los soportes. Es importante la conservación del archivo audiovisual porque es precisamente como la memoria de los hechos, de vivencias de personas y de toda una dinámica cultural, política. Cuando nosotros trabajamos con las imágenes y con los archivos, tampoco estamos buscando una verdad absoluta, sino que estamos construyendo una memoria y construyendo unas verdades a partir de unas imágenes que existen. Buenas tardes, bienvenidos a Jornadas de la Memoria. Es una actividad liderada desde el componente de archivo de la Cinemateca Municipal de Medellín en articulación con la Biblioteca Pública Piloto. Y hoy también estamos entrelazados con la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Este espacio busca reconocer la labor de los procesos de gestión de archivos audiovisuales de la ciudad del país. Mi nombre es Ana María Ramírez, gestora del componente de archivo, y los acompañaré en la tarde de este miércoles. En este mes de mayo tenemos como invitado al archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, por lo cual nos acompañará Line García y Juan Miguel Villegas, con quienes conversaremos sobre la historia del archivo, sus colecciones, los procesos y cómo acceder a ellos. Jacqueline García Chaverra es profesional en Ciencias de la Información, en Bibliotecas y Archivos, tecnóloga en Sistema y Fotografía Digital. Además de esto, apoya el trabajo de los investigadores de memoria visual y en general todas las tareas del archivo. Juan Miguel Villegas es gestor de contenidos patrimoniales del Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia y desde finales del 2019 se encarga de darle voz a las imágenes del archivo a través de las distintas estrategias. Bueno, le damos bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, Jacqueline y Juan Miguel. Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por aceptar pues como estar en la tarde de hoy. Es nuestra cita en Jornadas de la Memoria que hacemos el tercer miércoles de cada mes. Esta vez, como les decía al principio, estamos con la Biblioteca Pública Piloto y también estamos con la Escuela Interamericana. Para empezar nuestra charla del día de hoy, los invitamos a que veamos un video para iniciar como con una introducción y para que el público se vaya pues como animando a participar. Les recuerdo que este es un espacio que hacemos para ustedes, por lo cual está abierto pues como el chat para que nos dejen sus preguntas o comentarios y podamos conversar con nuestros invitados. Entonces nos vemos en un momento. Muchas gracias. El archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto cuenta con cerca de 1.800.000 imágenes que datan desde 1848 hasta aproximadamente 2005. Actualmente contamos con 30 fondos y colecciones fotográficas de grandes fotógrafos de finales, principios y mediados de siglo. Entre ellos tenemos grandes fotógrafos como Melitón Rodríguez, Benjamín de la Calle, Horacio Gil Ochoa, Gabriel Carvajal, de los últimos que hemos venido adquiriendo, que es el de Pablo Guerrero, Henry Agudelo. El archivo fotográfico, la tarea principal es la conservación, la preservación y la difusión y puesta en escena de todo este material a través de las redes sociales, a través de nuestro repositorio, donde ya tenemos cerca de 30.000 imágenes digitalizadas, donde el usuario puede ingresar a la página principal de la biblioteca. E igualmente contamos hace aproximadamente año y medio con el Museo Cámara de Maravillas, donde está toda la parte patrimonial de una forma dinámica, muy lúdica, que permite acercar al usuario a través de estos formatos patrimoniales, no solamente el visual, también tenemos documentos en papel, material del centro de documentación y todos estos contenidos que son de riqueza para la historia, para Colombia y para el mundo, y es el rescate de la memoria colectiva.
bueno, ya después de ver pues como este hermoso video que entra un poco en contexto de lo que conversaremos el día de hoy, quiero pues como empezar haciendo una pregunta que quizás muchos también la tienen presente, es cómo nace y cuál es la historia del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Bueno, el archivo fotográfico empieza más o menos en el año de 1980, cuando en ese momento era el director Juan Luis Mejía, y adquiere a través de compra el archivo de Benjamín de la Calle. El archivo de Benjamín de la Calle tiene cerca de 7.000 negativos en placa de vidrio, donde es una riqueza, una importancia a nivel histórica, porque son imágenes que datan desde 1890 hasta más o menos 1930, y infortunadamente Juan Luis Mejía logra recuperar solo 7.000 placas de vidrio. La biblioteca en ese momento no tenía un espacio donde conservar y preservar este material, entonces se entregó a FANES, Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, y allí ellos empezaron a hacer todo el proceso de conservación y preservación de Benjamín de la Calle, sumado a las colecciones y a los fondos que ellos ya venían custodiando. Ya 10 años después, la familia Rodríguez, en este caso doña Gabriela Arango de Méndez, ya entrado a 80 años aproximadamente de edad, y ella estuvo al frente de todo ese legado de la fotografía Rodríguez y decide emprender una búsqueda de qué institución, qué empresa se hacía cargo de este legado, ya que ya la familia no deseaba continuar con ese trabajo fotográfico que se venía desempeñando desde hace 105 años. Y es ahí donde encuentran a la Biblioteca Pública Piloto y deciden entonces en conjunto comprar el archivo fotográfico, ¿cierto? Es ahí donde en ese momento ya la directora de ese momento, que era Gloria Inés Palomino Londoño, decide crear, acondicionar un espacio dentro de la misma institución para empezar a salvaguardar el material fotográfico en las mismas instalaciones de la biblioteca. Entonces se conforma el Fondo Fotográfico Fotografía Rodríguez, ¿cierto? A partir de 1995 entramos todo un grupo interdisciplinario a este espacio, donde empezamos a hacer labor de conservación, preservación y difusión, sistematización también del material de la fotografía Rodríguez. Y es ahí donde, apuntándole fuertemente a la misión de la institución, que es el rescate de la memoria de la región, es ahí donde empiezan a sumarse en otros fondos fotográficos también importantes para la ciudad, y empiezan a sumarse fotógrafos como Gabriel Carvajal, que en ese momento estaba vivo, todavía seguía ejerciendo su labor fotográfica, y le propone a la biblioteca que adquiera también su archivo fotográfico. Entonces la biblioteca, en compañía pues, y obviamente sumado al apoyo de la Fundación de la Conservación de Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano, del Instituto de Cultura, del Banco de la República, del mismo municipio de Medellín, empiezan a darnos recursos para poder comprar estos fondos fotográficos. Es ahí donde se adquiere entonces de Gabriel Carvajal. Estamos hablando de cerca de 150.000 fotogramas que dan cuenta desde 1950 hasta aproximadamente 1995, que se adquiere el archivo, porque ya las otras fotografías vinieron a ser como parte de la colección más privada de él, ¿cierto? Entonces se compra más o menos hasta esa época, y donde la importancia del archivo de don Gabriel Carvajal es precisamente porque está en un periodo importante de la ciudad que hace la transformación, que es el proceso urbanístico. Empieza toda esta vida social de los compromisos, los matrimonios, y ya la gente empieza a acudir al registro fotográfico. Entonces don Gabriel Carvajal hace parte de esos grandes fotógrafos de la época y empieza a registrar no solamente toda la parte urbanística, toda la transformación, sino también todo lo de la sociedad. Más adelante la biblioteca adquiere el archivo de Horacio Gil Ochoa.
otro fotógrafo importante para la ciudad. Estamos hablando más o menos de 1955 hasta el 2000, donde es un fotógrafo muy importante porque su registro, su legado, se concentró en todo lo que tenía que ver con las vueltas a Colombia, el Tour de Francia, todo lo que tuviera que ver con los eventos de ciclismo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, esto permite que un investigador pueda acercarse al archivo de Horacio y descubrir todas estas fotografías que no solamente registraron todo lo que tenga que ver con ciclismo, sino que también en los momentos en que estaba en algunos de esos espacios, en los municipios, en las ciudades, en los países, fue dejando el registro de esos lugares por donde pasaba. Entonces, es como un eslabón que suma la imagen, la parte deportiva con la parte urbanística y con lo cotidiano, ¿cierto? Entonces, estamos hablando cerca de 400.000 negativos. Ya más o menos en el 2002, la biblioteca con este material tan voluminoso, e infortunadamente Colombia estaba en una situación complicada económicamente y FAES debe cerrar las puertas, y todo ese material que ellos venían custodiando fue entregado a la biblioteca, es decir, regresa a la biblioteca ya dentro de su infraestructura, regresa al de Benjamín de la Calle, que ya era de la biblioteca, y recibimos en comodato el material que ellos tenían. Se fueron sumando grandes fotógrafos como Gonzalo Gaviria, Gonzalo Escobar, Pastor Restrepo, Fotoromeco, todos estos fotógrafos que ellos habían venido adquiriendo a lo largo del tiempo, y se sumó a la colección y a los fondos de la Biblioteca Piloto. Ya la biblioteca tiene cerca de 1 millón de imágenes, y el espacio que en ese momento se había tenido como para custodiar el material queda corto, y es ahí donde con los recursos de la Alcaldía de Medellín se crea un espacio aprovechando una zona verde que la biblioteca tenía en la parte de atrás, que hoy en día conocemos como Torre de la Memoria, pero en la parte de atrás de la biblioteca, después del auditorio Manuel Mejía, había una zona verde muy chévere, donde voy a decir algo que yo sé que si me están escuchando mis compañeros lo van a recordar inmediatamente. Ahí se aprovechaban para hacer partidos de fútbol, donde el personal de cafetería sembraba y nos daban las aromáticas en ese espacio, pero era un espacio muy generoso que nos permitía ahí seguir creciendo en el tema de la infraestructura, en el tema de la conservación, de la preservación, y es ahí con ese recurso que se diseña y se implementa y se edifica la Torre de la Memoria. En la Torre de la Memoria, ¿qué tenemos? Tenemos la Sala Antioquia, que es una biblioteca dentro de la biblioteca, es todo lo que todos los documentos bibliográficos y documentales que se han venido recuperando y salvaguardando desde los creadores y escritores de Antioquia. Y es ahí donde al frente contamos con el archivo fotográfico, donde está 1.700.000 imágenes. En el primer piso contamos con un auditorio muchísimo más amplio, más cómodo como lo teníamos inicialmente, y es ahí donde seguimos creciendo, ya teniendo un espacio muchísimo más acondicionado para la custodia de este material, y es ahí donde se empiezan a adquirir nuevamente nuevos materiales fotográficos, nuevos fondos, nuevas colecciones, nuevas fotografías de otros grandes fotógrafos de la ciudad. Es ahí también donde en el 2012 fue declarado Registro Regional de la Memoria del Mundo por la UNESCO. La biblioteca ya con esto se suma no solamente ya es importante para la biblioteca, sino para Antioquia, para Colombia y para el mundo, custodiar y proteger y salvaguardar todo el material que tenemos allí, ¿cierto? Entonces ya es una tarea que tiene la biblioteca, y es un reto muy bonito, muy interesante, de seguir recuperando, de seguir salvaguardando todas estas obras
que se han venido recuperando. Como lo mencioné al principio, ya tenemos cerca de 30 fondos fotográficos que datan desde 1848 con daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, cianotipos, diferentes tipos de soportes y de fotogramas, hasta llegar más o menos hasta el 2005. Bueno, pues qué bueno este recorrido. Yo creo que los que nos están escuchando también se fueron un poco a hacer memoria y a conocer ese lugar donde antes jugaban fútbol, pero que ahorita hace parte también pues como del patrimonio de nuestra ciudad y también del patrimonio del departamento. Es muy interesante pues como el trabajo que se viene realizando y también como ese reconocimiento pues como a nivel de país, pero también a nivel de Latinoamérica y a nivel pues del mundo, cuando la UNESCO le da este reconocimiento pues como al archivo. Ahí nos mencionaste pues como una de las colecciones más representativas que tiene pues como el archivo, que es importante pues como para toda la ciudad. Yo ya quería como que me resaltaras cuáles, a partir de las que nos mencionaste, hay algunas que quisieras mencionar de eso, de esas colecciones, y ya pasaríamos también como que nos cuenten, bueno, llega el material, lo recibe la biblioteca, hacen pues como esa revisión, sé que algunos están pues como en análogo, en positivo y negativo, luego de ahí que sí, o sea, cómo es ese proceso, ese detrás de cámaras que muchas veces nosotros como público no lo vemos. Antes pues como que los compañeros invitados nos respondan, le invito nuevamente al público que nos está escuchando a escribir sus preguntas, sus comentarios y a participar pues como de esta conversación. Por acá tenemos un comentario de Juan Camilo Vallejo Chavarría. Dice: el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto es un referente para la ciudad y también un espejo muy importante para los estudiantes que se están formando en el área de la Escuela de Bibliotecología de la UDA. Un abrazo para Jacqueline, que siempre nos ha abierto las puertas de su espacio de trabajo para explicarnos todos estos temas. También qué bueno volver a ver a Juan Miguel. Entonces también es como un poco de nostalgia, pues porque sabemos que desde el año pasado por la situación en que estamos, pues quizás muchos no hemos podido volver a ese espacio, pero qué bueno que a través de los medios digitales y de este programa podamos hablar y conversar sobre estos temas. Entonces ya retomando como la pregunta, que nos cuenten bien como de esas colecciones representativas o las que más consultan y cómo es ese proceso detrás de cámaras. Pues no sé si ya que quiere que yo de pronto mencione algunas, complementando las que ella mencionó, a partir del trabajo que hacemos de la difusión del archivo. Y ya que me dice cuáles de pronto me quedaron por fuera y complementamos. Claro que sí, dale. Entonces, pues, a ver, digamos que ese fondo fundacional del que hablaba Jackie, que llegó el fondo de Benjamín de la Calle, es una de las colecciones fotográficas más apasionantes de la historia de Medellín. Fotógrafo que vino de Yarumal, instaló su estudio en el centro de Medellín, muy cerca de lo que conocíamos como Guayaquil, hoy del Parque de las Luces, y muy cerca también de la llegada de la estación del ferrocarril de Antioquia. Entonces, fue un fotógrafo que empezó a ofrecer unos servicios de muy buena calidad, había estudiado con pioneros de la fotografía en Antioquia y empieza a retratar a una clientela muy variada. Allá había comerciantes, entonces en este archivo van a ver comerciantes de la época, del centro de la ciudad, pero también viajeros, inmigrantes, a veces la gente que incluso le quedaba más difícil acceder a estudios fotográficos en Medellín encontraba unos precios más asequibles. Y el mismo Benjamín hacía un trabajo de inclusión a su manera, de personas que quedaban un poco por fuera como de la tradición social o del poderío económico. Entonces, ese fondo de Benjamín de la Calle es muy interesante para entender una Medellín muy variada, con un enfoque muy amplio en el tiempo que él trabajó, que fue pues como esa llegada del siglo XX, ese remate del siglo XIX, llegada del XX, unas primeras décadas. Luego el Fondo de la Fotografía Rodríguez, ahí van a encontrar pues una fotografía social. Bueno, perdón, en el de Benjamín de la Calle, él era un curioso, a su manera se dio cuenta que el negocio, por ejemplo, de las tarjetas postales era prometedor. Entonces él también retrató, tiene unas series, por ejemplo, de incendios del parque de Berrío que se vivía quemando. Muchos dicen pues que ahí había manos oscuras detrás de eso por la especulación inmobiliaria. Entonces ahí hay una cosa muy variada de Medellín.
el Fondo de la Fotografía Rodríguez tiene de todo, los Rodríguez, que no fue solamente Melitón, sino Horacio Marino, y el trabajo pues que hicieron su familia y sus hermanas detrás de cámaras también. Ahí hay una vida social de una Medellín que quería retratarse, quería quedar muy bien fijada, pero ellos también hacían a su manera cierta fotografía documental y también un registro pues como de lugares típicos de la ciudad, tipo postal también. Los archivos de la biblioteca pues son inagotables y como todos los archivos pues muestran una versión de una Medellín que a medida que se van contrastando y complementando van dando una idea cada vez más amplia. A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, que aunque el primer fondo que llegó al archivo fotográfico fue el de Benjamín de la Calle y luego el de los Rodríguez, gracias luego a que FAES, la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales que mencionaba Jacqueline, luego ellos entregan en comodato toda su historia, todos sus archivos fotográficos a la biblioteca y ahí llegan lo que podríamos llamar como los pioneros de la fotografía en Antioquia. Entonces hay fotografías desde la década siguiente en la que se inventó o que se patentó mejor el daguerrotipo, que fue el primer formato industrial y comercial que circuló a gran escala de fotografía. Entonces, para mí, que fue en 1836. Y para la siguiente década, 1840 y pico, 47, 48, ya en el archivo hay fotografías de esa época. Y ustedes, como sabrán muchos de ustedes, eran fotografías pues bastante distintas a las que tenemos ahora. Para las personas que de pronto no conocen mucho este tema, son fotografías que son hechas sobre metal, sobre placas de cobre, como el daguerrotipo, que fue el primer formato que les mencionaba. Luego hay ambrotipos, que fue una versión similar al daguerrotipo con unas variaciones. Estaba el ferrotipo y empieza a ver estas fotos sobre metal muy, muy interesantes y luego las primeras fotos hechas a partir de negativo de vidrio sobre papel de fibra, que eran las famosas tarjetas de visita que la gente entregaba en su interacción social. Y de todo eso hay en el archivo, todos esos pioneros. Entonces ahí hay fotografía, por ejemplo, de Pastor Restrepo, el famoso fotógrafo que tenía su casa, que todavía está en pie en una esquina del Parque de Bolívar, Gonzalo Gaviria, Gonzalo Escobar, todos esos nombres pues como del surgimiento de la fotografía cuando era como un asunto muy de los ingenieros, casi una cosa alquímica, se fueron metiendo artistas y empieza a llegar todo eso. Por ahí hay una fotico, Ana, en la que se ve como un mueble con unas fotos antiguas. Esas de las que estoy mencionando, ahí hay una muestra de esas primeras. Y de ahí para adelante, el archivo pues empieza a poblarse de cosas. Hay archivos pues que en la medida en que puedan ingresar al repositorio digital, que es la herramienta que permite hacer búsquedas en línea, pueden comenzar a explorarlo. Al que le interese, por ejemplo, el urbanismo, los fondos, no solo estos pioneros que ya mencionamos, sino, por ejemplo, el fondo de Gabriel Carvajal, que empiezan a hacer ya por encargo el seguimiento de obras públicas o de obras industriales, cuando se montaban complejos industriales, fábricas, a ellos les encargaban hacer el seguimiento paso a paso, cuando se abrían avenidas. Entonces hay mucho de eso, e incluso fotografía aérea. Gabriel Carvajal, montones de fotografías aéreas, a quien quiera, por ejemplo, cruzar fotos con mapas, ver cómo se fue desarrollando en algunas décadas, pues desde que llegó la aviación a Medellín, obviamente, empieza a cambiar el paisaje, la configuración pues, de los barrios. Luego está un fotógrafo como Diego García Digar, que también tiene muchas afinidades con Gabriel Carvajal, fotógrafo muy formal, que también hace todo este trabajo, pues aparte de lo publicitario, el urbanismo, el seguimiento de obras, muestra una Medellín desde los años 40, 50, 60, más bien 50, 60, 70, creo que alcanza a llegar a los 80, y enriquece mucho pues como esa mirada a esa Medellín en sus transformaciones urbanas. A quien le interese, pues, por ejemplo, el aspecto antropológico, todos estos fondos que mencionamos son muy valiosos, pero luego llega, por ejemplo, un fondo como el del maestro León Ruiz, que está vivo, es un hombre en sus 80 años y que fue un gran viajero por Colombia. Entonces tiene unas series, por ejemplo, atravesan todo el río Magdalena desde que nace hasta la desembocadura, que están en el archivo. Pero además hizo unas series, por ejemplo, de personajes en esa misma zona en la que trabajó Benjamín de la Calle, que lo mencionaba al principio,
que era Guayaquil, y él allá hizo unas series de retratos de cuerpo entero muy famosas, por ejemplo, que si buscan en las redes de la biblioteca, en Instagram, BP Piloto, y en Facebook y en Twitter, nombres parecidos, Biblioteca Piloto o BP Piloto, van a ver unos retratos a veces con un telón de fondo, una persona de pie, de cuerpo entero, y son tipos humanos que tenían oficios, a veces del rebusque o de la economía informal o semi-informal, todos retratados de pie, y como ese otro montón. Entonces, pues es inagotable hablar y enumerarlos, pues uno se va apasionando, pero también importante contarles que siguen llegando fondos. Ahorita, ya que me pareció que mencionó la llegada de un fotógrafo documental y reportero gráfico como Henry Agudelo, que trabajó mucho tiempo en El Mundo, el colombiano, pues todo esto, que es no solamente pues los aconteceres de la noticia en Medellín, sino también una mirada a lo que fue o lo que ha sido la evolución del conflicto armado en Colombia, en muchas zonas muy distintas. O, por ejemplo, otro fotógrafo como Juan Fernando Espina, quienes lo conozcan por su trabajo con Universo Centro, director de Universo Centro, como el fotógrafo oficial, que donó su archivo a la biblioteca. Entonces ahí también hay otra mirada que ya es mucho más artística, mucho más de autor, con una agenda propia que no solamente es documental, sino también de puestas en escena, pero un interés grandísimo como por las tipologías y las formas del centro, o de lo popular, o de la calle, que ha acompañado también algunos procesos como sociales y urbanísticos, el surgimiento de la música en los finales de los años 80, como de la música alternativa, y el underground en Medellín. Entonces es un archivo que pues está en constante transformación, y que tiene unas colecciones realmente que permiten construir cualquier tipo de relato al que uno quiera. Obviamente siempre teniendo en cuenta que eso no es todo en Medellín. Hay que entender cómo trabajó cada fotógrafo, quiénes lo contrataban, cómo vivía de eso, y eso explica mucho de lo que también se conoce como las omisiones de los archivos, y por eso el trabajo todavía, así como en el relato histórico, en la construcción de un archivo, es ir armando con el tiempo una versión lo más completa, lo más ecuánime. Entonces van a ver que, por ejemplo, pues algunas minorías no eran retratadas proporcionalmente a lo que era la realidad social de Medellín, algunos barrios, algunas zonas, a veces quedaba en los primeros años lo más elegante, lo más bonito, lo más de mostrar, pero con el tiempo han ido llegando otro tipo de imágenes que complementan y nos dicen, sí, efectivamente, es un archivo que puede contar de todo, incluso entendiéndolo con lo que le falta. Eso por ahora. Qué bien, pues precisamente cuando hablaba Juan Miguel nos escribe Andrés Úsuga Gutiérrez y nos comparte un documental sobre la construcción de Castilla, la memoria barrial y la construcción de los barrios, y nos dice que el documental se realizó con fotografías del archivo de la Biblioteca Pública Piloto. Entonces vemos que es un universo que hay tanto en el tema familiar, pero también urbanístico, también de ciudad y también del departamento, porque pues muchos de los fotógrafos de su archivo que se encuentra son de diferentes municipios de Antioquia. Entonces es un universo súper amplio, pero que nos remonta mucho a la memoria, a la historia, a lo que éramos antes, pero también como a mirar esas transformaciones que conocemos y que se van dando también a través del tiempo. Por aquí Alejandra Bedoya, Tía Bedoya nos dice que qué proyectos vienen para el archivo, que si van a continuar digitalizando los fondos que aún faltan. Quizás esa es también una de las preguntas que vamos a resolver más adelante, pero para tenerlo en cuenta y decirle a Alejandra pues que gracias por participar, también a Andrés Úsuga por contarnos, y más adelante veré personalmente pues como el video del documental. Interesante pues como que el público también en live nos compartió pues como en el chat el link, y que vamos participando pues en la tarde de hoy. Por aquí también otra pregunta de Efraín Monroy, dice buenas tardes, me interesaría saber qué fondo está digitalizado, esto para los investigadores que recibimos en Medellín. Gracias por su información. Tú dirás si respondemos, como hay varias en colita, creo que estaba la de cuál es el ciclo o cómo es el ciclo que viven estos fondos y archivos cuando llegan a la biblioteca. Sí. Está la de la digitalización, cuáles son los fotógrafos, los planes que vienen para el archivo. Para el archivo. Entonces vos dirás en qué orden le vamos Sí, yo haciendo. creo que podemos empezar como resolviendo pues como las preguntas de nuestro público, los que se conectan a esta hora, y ahí vamos conversando, y por el derecho las que ya teníamos para hoy. Entonces, adelante. Ya que quieres responder alguna.
Sí. ¿Cuál es la primera pregunta? Nos preguntaron que, por ejemplo, cuáles son los archivos que ya están digitalizados. Yo creo que eso es Perfecto. importante y luego hablamos de qué viene, cuáles son como los planes y demás. Claro que sí. Bueno, antes de darle respuesta al usuario, voy a hacer como una contextualización del tema de la digitalización, y es que la biblioteca en el 2009, gracias al premio de Melinda Bill Gates, a los recursos que se le otorgó al sistema de bibliotecas, que la biblioteca en su momento obtuvo un recurso, se hizo un proyecto de la digitalización de 19.000 imágenes, ¿cierto? Cuando se hizo ese proyecto, una de las primeras líneas de trabajo que se tuvo en cuenta para la digitalización de este material era el grado de vulnerabilidad que tuviera el material más antiguo, y cubriera unas décadas, unos periodos de tiempo, ¿cierto? Para poderlos hacerlos visibles a través del repositorio. Es ahí donde, aprovechando los 30, bueno, en ese momento teníamos cerca de 25 fondos fotográficos, y es ahí donde se hace una revisión de todos estos fondos, de las colecciones y de las fotografías que teníamos en ese momento en el archivo fotográfico, y se escoge a través de esa directriz, de esa línea, de esa política que se estableció en ese momento, ¿cierto? Y es ahí donde en este momento, en el repositorio, que podemos ingresar todos, desde que tengamos acceso a Internet, ingresar a la página de la biblioteca www.bibliotecapiloto.gov.co, en el icono BPP Digital podemos ingresar, y a través de palabras claves, a través de un lenguaje controlado o un título o un fotógrafo, la investigación que ustedes estén emprendiendo, ingresamos la frase, la palabrita, el año también nos funciona perfectamente bien, y ahí nos van a salir todas las fotografías que estén relacionadas con esa palabra que digitamos, ¿cierto? ¿Qué encontramos allí? Vamos a encontrar hoy en día 30.000 imágenes que dan cuenta de esos 30 fondos fotográficos que ya hoy en día tenemos, porque se ha venido nutriendo desde el 2009 que se emprendió ese proyecto. Nos quedó durante 10 meses, se ejecutó el proyecto, pero cuando el proyecto culmina, seguimos bajo esos parámetros, bajo esas directrices y políticas, continuamos digitalizando el material fotográfico, que cuando un investigador llega y revisa el repositorio y no encuentra material suficiente, se acerca a la biblioteca, se acerca al archivo fotográfico, se revisa el material que no está digitalizado, y es ahí donde todo ese material se empieza a hacer una selección del material que consideramos puede ir y nutrir y complementar el repositorio, ¿cierto? Entonces, en este momento, todos los fotógrafos que están en el archivo fotográfico están montados en el repositorio, porque la idea es de que el público pueda ingresar y tener un abanico de posibilidades, no solo en temáticas, sino también en los fotógrafos. A eso hay que sumarle que muchas veces llegan investigadores que quieren, no es tanto buscar una temática, sino trabajar una línea o un fotógrafo, ¿cierto? Entonces ahí la importancia que se tiene desde el archivo fotográfico, empezar a seleccionar tanto las temáticas como el material que más tiene mayor demanda por los investigadores, como también hacer visibles cada uno de los fotógrafos que van llegando al archivo fotográfico. Entonces, en este momento, como les mencioné, ya tenemos todos estos, la representación de cada uno de estos fondos, de cada una de estas colecciones, están representadas en el repositorio. Miguel, no sé si quieres complementar. No, pues eso está muy claro. Todos los fondos fotográficos tienen una muestra en el archivo, y esa muestra se ha hecho tratando de ser como incluyente, temática, temporal, temática y temporalmente. O sea que digamos que ahí hay una muy buena selección en la que ha participado pues, gente muy conocedora de la realidad, de la memoria visual, de la historia de Medellín y Antioquia, y con ese material pues se han hecho digamos, cosas muy interesantes. En algún momento se hicieron unas especies como de multimedias, unas exhibiciones virtuales temáticas. Entonces estaba el tema del agua y los servicios públicos, los festejos y las celebraciones, el deporte, y se han hecho pues como maneras de ir conectando
como por afinidades temáticas y por líneas cronológicas de ese material. Entonces, sobre la digitalización, muy claro también lo que dice Jackie sobre quienes no encuentran en el repositorio lo que buscan. Ahí hay un océano de información por explorar, según su necesidad, según el tipo de proyecto que esté haciendo. Se agendan unas citas para que puedan también los investigadores que están en procesos de pesquisa ir a complementar lo que de pronto el repositorio no hay, porque es un porcentaje pequeño comparado con el total. Ya sobre lo del futuro, digamos que la biblioteca pues entiende, está consciente de los cambios tecnológicos, las posibilidades que se van abriendo con las innovaciones, con las oportunidades que hay en desarrollo digital para poner a circular todo este contenido. Entonces, digamos que por una línea está todo lo de la creación de contenidos. La biblioteca ahora está entrando, iniciando 2 proyectos, uno que están por plan de desarrollo, uno es la biblioteca digital, precisamente, en la que el archivo pues tiene que jugar un papel muy importante en la creación de contenidos, exhibiciones virtuales y en la mejora también de sus plataformas en las que pone a circular el conocimiento y toda esta memoria visual. Y el otro es el Museo Cámara de Maravillas, que va a tener una estrategia también de divulgación de todo el patrimonio, no solo pues el fotográfico, sino el de la Torre de la Memoria, todo lo que hay en la Torre de la Memoria, la Sala Antioquia con todo su gran e importantísimo acervo pues de colecciones personales, litográficas, manuscritos y bibliográficas, de colecciones de autores o personalidades de la región sobre Antioquia o por antioqueños. Entonces, con todo eso, pues la biblioteca tiene una misión de llevar el patrimonio, ponerlo a circular, darlo a conocer. Pero al mismo tiempo, lo que les decía, el reto de tener un repositorio cada vez mejor. Alguien preguntaba ahí que si se ha pensado, por ejemplo, en georreferenciarlo. Claro, esa es una palabra que suele surgir. Eso está como en la mira, en las conversaciones, algo que se quisiera hacer de una manera muy, muy profesional, pero la georreferenciación también requiere un cierto grado de participación de los usuarios. Entonces, digamos que eso está sobre la mesa, esas conversaciones, incluso la posibilidad de que se puedan hacer descripciones a partir de aportes de las personas que quieran, de manera voluntaria, especies de wikis, ejemplos hay pues en bibliotecas norteamericanas en las que la gente ayuda a hacer descripciones de contenidos, bien sea litográficos o fotográficos, para que más personas lleguen. Entonces, digamos que sí, la biblioteca está entrando y digamos, todo este asunto, pues, desde que empezó la pandemia, lo ha potenciado, la reflexión sobre cómo no solamente es digitalizar y poner las fotos en redes sociales, sino cómo hacer relatos muy sólidos, crear equipos para construir esos relatos que se pueden expresar desde libros, exhibiciones virtuales, multimedias, o lo que hoy llamamos, por ejemplo, experiencias más transmediales, multiplataforma. Todos esos conceptos van cambiando y están afortunadamente pues en la conversación en este momento sobre la mesa y veremos a dónde nos llevan. Así en el corto plazo vendrán algunas buenas exhibiciones, vendrá la reflexión sobre cómo mejorar el acceso de las personas al repositorio, más digitalización, totalmente, viene más digitalización y ya todo lo que se pueda ir, todo lo que vaya surgiendo pues del enriquecimiento de estos equipos que vienen a aportar a los proyectos pues desde Cámara de Maravillas y Biblioteca Digital. Qué bien, pues. Ana, quisiera porque se me pasó por alto, darle una respuesta un poquito a la pregunta que hacía Efraín. Me parece importante, no solamente para él, sino de seguro para muchos que nos están viendo, y es que las personas que están fuera del área metropolitana, que están en otras ciudades y quizás en otros países, nosotros y ahora con esto de la pandemia y las herramientas tecnológicas que ya nos permiten acercarnos muchísimo más, y es desde el archivo fotográfico cuando se hacen investigaciones y que no hay forma de llegar físicamente al archivo, el usuario se acerca, estamos haciendo reuniones por Meet donde empezamos a interactuar, empezamos a contarnos qué necesidades tienen y desde el archivo cómo podemos aportar para esas investigaciones, y dependiendo de la necesidad se hace una búsqueda dentro del archivo fotográfico
y se empiezan a escanear fotografías en baja resolución y armar paquetes que permitan que el usuario que se encuentre fuera de la ciudad pueda empezar como a mirar esas fotografías que físicamente no tiene acceso a revisarlas, ¿cierto? Esa es una opción que hemos venido pues como implementando en los últimos meses, de forma de que el usuario, el investigador, en ese tiempo de confinamiento, de pandemia, de aforo, nos permita seguir difundiendo el material fotográfico y que el tema del aforo y del tema de la bioseguridad y todo eso no sea un obstáculo para que el público investigador continúe conociendo y explorando nuestras colecciones fotográficas. Entonces, invito a Efraín para que se comunique con el archivo fotográfico y tengamos un primer acercamiento por mí para que podamos mirar qué alcance tiene la investigación, qué es lo que está consultando y poder de forma conjunta tomar decisiones que permitan conocer ese mundo, esa selva que tenemos dentro del archivo fotográfico, esa selva virgen, y que obviamente el investigador pueda conocer y reconocer. Bueno, yo le completo. Perdón, creo que Efraín preguntó otra cosita. Tú dirás si le respondemos de una vez o lo dejamos más adelante sobre las becas. Bueno, no, pues quería como hacer un comentario que interesante, pues como todo lo que nos están explicando para que los que nos ven conozcan que hay otras alternativas, que un poco no, hemos tenido que cambiar algunas estrategias, pero que los archivos siguen vivos, que los archivos y el archivo de la Biblioteca Pública Piloto es un centro de consulta, un centro que le brinda a la comunidad de los investigadores, a los docentes, a los estudiantes como ese espacio para conocer la historia, pero también son sobre temas puntuales. Y ahorita Juan Miguel hablaba sobre interesante el tema de catalogación y descripción con la comunidad. Es maravilloso porque pues yo también tuve la oportunidad de conocer algunas fotografías de un municipio y que los mismos habitantes de los municipios la conozcan porque lo han vivido y también sabe que queda ubicada, esta familia quién era, porque era importante. Entonces una invitación pues como muy chévere como para hacer esa construcción y que la biblioteca ya está pensando en esas estrategias de vinculación de la ciudadanía, tanto para el tema pues como de consulta, pero también en el tema de construcción de memoria y de construcción de esas historias, de ese significado que vemos en cada una de las imágenes y que esa construcción colectiva le puede servir a otros. Entonces es un trabajo colaborativo, comunitario, que es una de las labores o que se pretende llegar con los archivos, que los archivos sean vivos, son esos archivos que sean dispuestos a la comunidad y que ellos sepan, conozcan, y pues el archivo fotográfico, por decirlo así, es un referente en la ciudad y también pues como en el departamento, en el país. Entonces ahí sí vámonos con la pregunta porque es importante darle respuesta de si existen becas para hacer investigación con estos fondos. Pues bueno, para hablar de lo que conocemos, yo le diría a Efraín que la biblioteca las ha sacado. De hecho, eso fue en 2018, ya que me corrigen, se hizo una convocatoria de becas promovidas desde la biblioteca y se vincularon a las becas y estímulos a la creación de la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura. Ahí, por ejemplo, se abrieron unas convocatorias que buscaban precisamente eso. Entonces, permitir que los investigadores y creadores, en algunos casos solo investigadores, en otros casos creadores, en otros casos en conjunto, propusieran trabajos. Entonces, por ejemplo, se elegía un fondo, por ejemplo, el de Diego García Vigar, que había sido donado hacía ya varios años, que a veces entraba en el radar de los investigadores por la calidad temática, por la variedad, por las épocas, pero sobre el que no se había ahondado mucho. Se usaba de apoyo, se habían hecho algunos trabajos dispersos, pero se incluyó en este paquete de becas que movió la biblioteca con la Secretaría de Cultura, una beca específica para hacer una selección, una descripción, un análisis que fuera pues, mucho más profundo. Entonces, quienes entren al repositorio digital y encuentren fotos de Diego García Vigar, por lo general van a ver que tienen descripciones muy detalladas, muy amplias, porque hubo pues ahí un historiador enfocado en urbanismo, si no estoy mal, espero no estarme equivocando, con una investigadora también, que venía creo que desde la comunicación. Hicieron un trabajo pues muy juicioso de analizar estas fotos, en qué esquina exactamente quedaban, qué estaba pasando ahí,
Entonces, eso permitieron, por ejemplo, esas becas. Al mismo tiempo, hubo una beca también para hacer un trabajo de investigación alrededor del fondo de Horacio Gil Ochoa, y así, y de otros fondos de la biblioteca, otros ya de carácter más documental, otros de audio, y de ahí salieron cosas muy interesantes. Eso sigue estando en el deseo de la biblioteca, volver a poder poner, pues, como a hacer convocatorias de ese tipo. Todavía no se sabe cuándo, está, pero se ha hablado y está ahí, pues, como en la mira. Pero digamos que es muy claro que estamos como en un momento muy interesante para la memoria visual, porque todo este asunto de la mediación digital, de la disposición digital de imágenes, ha despertado a mucha gente como al interés por la historia y por todas las trazas que ha dejado la fotografía en la historia. Entonces, sí sé que hay organizaciones internacionales pendientes y buscando preservar la memoria, encontrando maneras de estimular a los creadores, pero ahí ya sí empezaría a especular, porque hace rato no hago una búsqueda como juiciosa sobre todo fuera de Colombia. Entonces sí sé que, pues, para las bibliotecas hay becas que se abren como más institucionales, pues, para las bibliotecas públicas o archivos. La biblioteca se ha ganado algunas de esas, pero ya como para creadores o investigadores independientes tocaría hacer una búsqueda, pero yo creería, pues, que debe haber sorpresas muy interesantes y que debe haber muchas oportunidades, porque efectivamente estamos viviendo, pues, como una especie de boom del interés por la memoria visual. Sí, qué bien, pues como que estemos también pendientes, porque la idea es como seguir también como estas becas, estas convocatorias de intervención, de investigación, para seguir trabajando con los archivos. Ya la siguiente pregunta tiene que ver, por ejemplo, una familia o una institución pública o privada de la ciudad tiene un material o unas fotografías y las quiere donar, o tiene la intención de que lleguen a la biblioteca para que esté a disposición del público. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el procedimiento? Desde esa intención de entregar, y cómo se reciben, y ya más adelante cómo serían esos procesos. Primero, cómo es recibir el material. Pues yo puedo contar, digamos, desde la labor que yo hago, que en parte tiene que ver gran parte con la gestión y el enriquecimiento del archivo. Entonces, hay varias maneras. Efectivamente, pues, por una parte, nosotros tratamos de ser proactivos, es decir, tratando de rastrear qué hay, que todavía están en colecciones privadas o en instituciones públicas, que pueda llegar al archivo. El archivo también, otro de los retos, cuando preguntaban ahora qué viene, es optimizar el espacio. El espacio, pues, uno quisiera, como cualquier biblioteca, como cualquier archivo, quisiera que el espacio fuera ilimitado, que los recursos fueran ilimitados para uno poder darle la bienvenida a todo. Pero en este momento, pues, ese es un reto, cómo optimizar el espacio, y en este momento debemos ser selectivos y ser muy estratégicos en la manera de ir incorporando material al archivo. Pero aparte de eso que hacemos nosotros, de esa búsqueda proactiva, van llegando interesados. Pues hay familias en las que había un fotógrafo amateur o profesional, o instituciones o empresas que tienen colecciones. Entonces, lo primero es que nos contactan y nosotros tratamos de hacer una visita en los casos en los que se puede, conocer ese archivo, y tiene varias condiciones. Tiene que ser, pues, un archivo sano. A veces no se puede llevar así como así un archivo que, por ejemplo, que tenga enfermedades, hongos, insectos, cosas que puedan deteriorar lo que se ponga cerca. Segundo, es muy importante el asunto de los derechos de autor, de los derechos patrimoniales. O sea, hay gente que hizo colecciones dispersas de fotografías antiguas y las quiere donar, o no tan antiguas, fotografías de 10, 20, 30 años, y las quiere donar, pero si no hay claridad sobre quién es el dueño de esas fotos, es muy difícil, y le pone una tarea muy retadora a la biblioteca, en la que probablemente en el corto plazo no se logre o incorporar al archivo, o si se incorpora, poner a circular. Entonces, saber eso, si las personas que quieren donar tienen propiedad de los derechos patrimoniales y de autor, es otro asunto. El otro es que tenga un interés. O sea, a pesar de que uno quisiera meter o incorporar todas las fotos del mundo al archivo, pues el archivo tiene que tener un carácter y una personalidad. Así como la Sala Antioquia tiene sobre todo fotografías, la Sala Antioquia tiene sobre todo libros, documentos, manuscritos, mecanuscritos, material litográfico hecho por antioqueños o sobre Antioquia. Un poco de eso, digamos, que guía y orienta
las tareas del archivo, pues sobre todo que sean pues, fotógrafos, no que todo lo que fotografiaron fue de Antioquia, pero fotógrafos de aquí. En algunos casos puede haber excepciones, hay materiales pues deslumbrantes que pueden llegar por vías inesperadas en el archivo, a pesar de que casi todo coincide con esos criterios que les digo. Hay, por ejemplo, colecciones que nos han donado de postales o fotografías de estrellas de Hollywood por allá de los años 20 o 30, autografiadas por ellos. Eso tiene otro valor, en algunos casos autografiadas, pues eso tiene otro valor que hay que considerar, tiene un valor histórico, y si bien pues no es precisamente como el foco del archivo, se puede incorporar. Que llene vacíos, puede que por ejemplo alguien nos ofrezca una colección de fotos muy buena, de muy buena calidad, técnicamente muy valiosa, pero que cuando se mira su contenido, a lo mejor es muy reiterativo con lo que ya hay en el archivo. Y si es una colección muy voluminosa o muy costosa o que no esté en el mejor estado, puede que no, pues que toque decir, pues en este momento esa no es una prioridad para el archivo, porque tenemos que priorizar. Entonces, esos son como, digamos que los básicos. La biblioteca tiene unos manuales de cómo se gestiona el patrimonio, pero ya una vez, digamos, que la biblioteca sabe, es un material que le suma al archivo temáticamente, que están claros los derechos de autor, que está saludable, entonces empieza un proceso, tienen que mandarnos una carta de intención donde describen pues por qué lo quieren donar a la biblioteca, más o menos se hace pues como una descripción general de qué contiene ese archivo, en qué términos, si es una donación, si es, en algunos casos las entidades lo pueden poner en comodato. Ocasionalmente la biblioteca también hace compras cuando amerita y hay recursos, que son dos cosas que tienen que suceder en simultánea para que pasen. Entonces ya se empieza pues el proceso de hacer el inventario básico, el inventario natural. En esa parte pues ya Jacqueline es mucho más experta cuando las fotografías llegan pues a la biblioteca, y hay otras personas que intervienen ya en el proceso, pero yo dejaría hasta ahí. Es decir, la biblioteca escucha, se preocupa por atender cada caso, qué están ofreciendo, qué es lo que hay, si ayuda a construir y a enriquecer un archivo que sea cada vez más sólido. Hay que pensar que uno tiene en este momento una tarea que hay que pensarla 100, 150, 200 años. Esto este esfuerzo que estamos haciendo por incorporar esto va a ser valorado en 100 o 200 años. Casi siempre uno dice sí y uno quisiera recibir todo, pero pues como les digo, hay ciertas limitaciones y ciertos criterios que toca aplicar. Bueno, pues invitamos a los que nos ven a esta hora para que sigan haciendo sus preguntas, sus comentarios, sus recomendaciones. Ya la siguiente pregunta tiene que ver como cuáles son los procesos archivísticos que se le deben realizar a este material, o sea, como ese detrás de cámaras, para poder llegar a que el público lo consulte, porque hay que hacer un inventario, una clasificación, una verificación, una catalogación, una descripción, pero cómo es y cómo lo hace como tal la biblioteca, que ahí es como el trabajo de historiadores, de archivistas, de comunicadores, que están pues como en cada uno de los procesos o en uno en específico, en las etapas que tenemos que deben de pasar pues como este material. Entonces, ¿cuáles son esos procesos específicos? Ya que te cedo la palabra, es un área más de tu especialidad, estás ahí. Sí, bueno, pues ya Miguel nos dio un panorama bastante amplio con el tema de la adquisición de los fondos, de las colecciones de las fotografías que en algún momento formarían parte del archivo fotográfico. Y esto pasa por un comité de desarrollo de colecciones, donde todo un grupo interdisciplinario revisa cada una de las propuestas que llegan, bien sea a través de una donación o tienen una intención mejor, una intención de donación o una intención de compra, y todo el grupo interdisciplinario empieza a evaluar, a revisar, y si el tiempo lo permite, pues ahora con el tema del aforo, de pandemia y todo eso, pues ha sido un poquito complejo, pero en tiempos normales un grupo del archivo fotográfico, en este caso la conservadora, el gestor del archivo fotográfico y mi persona, nos acercamos a esa intención, a esa institución o a esa persona natural que quiere que
legado, su acervo o su colección privada forme parte del archivo fotográfico y se hace pues como una evaluación del material, se presenta ante el comité, se hace pues como todo el diagnóstico y ya se hace a través de, incluimos al área jurídica, porque como lo mencionaba ahorita Miguel, obviamente tenemos que revisar cuáles son los derechos de autor que se tienen sobre esas fotografías y es ahí donde ya con todo ese grupo interdisciplinario, desde jurídica hasta conservación, se recibe el material fotográfico donde ya se empieza a hacer un diagnóstico y una revisión del material, primero a través de un inventario natural, donde se empieza a hacer el diagnóstico de cuáles son los fotogramas, cuántos negativos, cuántas diapositivas, cuántas transparencias, cuántos positivos, cuántas fotografías en color, porque eso nos va a permitir también tener una ruta futuro y una ruta de trabajo, ¿cierto? Entonces se hace ese inventario natural, después se hace una organización de ese archivo fotográfico, se hace una clasificación, se hace un análisis de ese fondo como tal, de las fotografías, de los temas, se hace una selección para que esa selección nos va a permitir a nosotros sumar al repositorio y empezar a ser visibles y a moverlas a través de nuestras diferentes ofertas en las redes sociales y a través de exposiciones, a través de publicaciones y todas esas dinámicas que desde el archivo y desde las imágenes se pueden realizar. Entonces, este es como todo el proceso interno que se hace cuando llega un fondo o una fotografía, ¿cierto? Porque muchas veces no llega un fondo grande, sino que nos pueden llegar 12, 20, 30, 50, 100 fotografías, como lo decía ahorita Miguel, que son de gran importancia histórica, patrimonial, porque son fotografías que puede ser en colodión húmedo, porque son fotografías que son elaboradas y reveladas por el mismo fotógrafo, entonces cobra una importancia histórica. Entonces, esto permite que nosotros podamos hacer toda esa clasificación interna, toda esa organización y a través de diferentes formatos internos que se vienen implementando, se va construyendo y se va clasificando y se va organizando y analizando cada una de las fotografías que llegan al archivo. Obviamente también cuando se hace el trabajo de la digitalización del material, que lo mencionamos hace un rato, que es del material que más consulta el usuario, cuando nosotros los montamos al repositorio, hay un grupo también interdisciplinario que son los encargados de hacer la catalogación y el análisis de esas fotografías que permiten que en el repositorio esté ese lenguaje natural, ese lenguaje controlado, ese análisis, esa descripción, esa clasificación y que en el momento en que el usuario ingresa al repositorio pueda rastrear por cualquier medio, bien sea desde la fecha hasta el fotógrafo, y visualmente reconocer la fotografía porque nos lo permite a través de estos profesionales que una a una de las fotografías le dan ese análisis, ese complemento a la fotografía que en la mayoría de las veces llega por cada uno de los fotógrafos o de las personas que hayan custodiado en su momento este legado fotográfico, llega con una información muy general que es un título, una numeración, una clasificación muy básica, muy sencilla, y ya la tarea de la biblioteca es poner a funcionar de forma análoga y de forma tecnológica, ponerlos a conversar y de forma de que nos permita recuperar y resaltar y rescatar cada una de las fotografías a la hora de hacer las búsquedas. Qué pena. Por aquí tenemos un comentario de Celeste Zapata, nos dice, les manda un saludo enorme y que está muy interesante la charla. Nuevamente pues invito a los que están conectados, si tienen una duda, alguna inquietud, algún comentario, pues por aquí estamos dispuestos pues como a resolver todas sus inquietudes. Ahorita hablábamos pues como el proceso para recibir las fotografías, pero yo ya quisiera que explicara, por ejemplo, yo soy una usuaria, ya vi pues como las fotografías, me interesa un tema en específico, para hacer mi investigación, yo quiero acceder a ellas, o sea, porque voy a hacer un documental o porque quiero
quiero tenerlas para hacer alguna promoción y divulgación pues audiovisual, cómo es el proceso, o sea, qué debo hacer ya la solicitud, cuánto cuesta, porque tengo entendido pues que hay un valor por adquirir esas fotografías, y cómo es ese proceso como para yo acceder a ellas o para que el público o el ciudadano las pueda tener para realizar pues como otras obras o para hacer una exposición o dependiendo pues como el tema de investigación. Ana, no sé si antes de contarte eso, quisieras que hiciéramos como, así muy brevemente, una guía de cómo llegar al repositorio para buscar las fotos. Si te parece, y puedes entrar a bibliotecapiloto.gov.co y nos compartes pantalla y así le mostramos. Antes de responder eso de cómo las licenciamos y cómo es el asunto pues del licenciamiento y el pago cuando aplica, sería muy bueno poder mostrar eso. No sé si puedas Listo, compartir pantalla y si te vamos quiere diciendo. vamos como conversando, yo lo voy buscando y apenas lo tenga, entonces ahí mismo comparto pantalla y ya nos vamos Entra nomás a explicando. bibliotecapiloto, y ahí te vamos guiando para que eso le sirva también a las Listo, personas que están conectadas, de cómo se entra luego a los detalles. listo. Pero sobre ese punto, pues digamos que el trabajo de Jackie y mío es complementario. En este momento, la biblioteca está planteándose, digamos que una manera de adaptarse a la realidad del sector cultural, educativo y empresarial. Lo que hemos notado es que también, por ejemplo, la misma llegada de la pandemia, también el surgimiento y la emergencia como de otras formas de trabajar, ha generado un interés muy, muy grande en el archivo y por eso estamos tratando como de crear unas nuevas formas de licenciar y de que las fotos circulen. En este momento, ¿cómo funciona? La biblioteca tiene un acuerdo que es firmado pues, por el Consejo Directivo en el que se establecen unas tarifas según unos criterios. Entonces, digamos que la tarifa plena por una foto sobre la que la biblioteca tenga los derechos patrimoniales, en este momento es de 144.000 y una colita, 144.000 pesos. Pero la biblioteca ha incorporado ya unas tipologías de descuentos. Entonces, si yo quiero usar una foto y tengo unos recursos básicos, eso no puede que no sea un problema. Pero si yo quiero usar fotos de manera intensiva, ya depende del tipo de proyecto, la biblioteca está leyendo eso que está pasando para facilitar que esas fotos puedan cumplir su ciclo. Entonces, antes de pasar a ver el cosito, complemento. La biblioteca en este momento tiene, por ejemplo, descuentos ya establecidos para ganadores de becas a la creación, para proyectos de presupuesto participativo del 50%. Y hay otro tipo de descuento que es, por ejemplo, para trabajos de clase, trabajos simplemente pues como una tesis de grado o un trabajo de clase, que no van como hacia una difusión externa, que tienen un precio muy bajo, ya que ¿cuánto es que valen esas fotos en este momento? En baja para trabajos de clase y académicos no de difusión. 34.000 pesos. 34.000 pesos. Entonces, digamos que hay unos descuentos, pero claro, que nos damos cuenta, hay muchos colectivos, grupos de trabajo, grupos comunitarios, gente que hace autogestión, que quiere contar relatos de memoria, relatos históricos o hacer creación artística a partir de estas fotos y pues probablemente en un tiempo o en el entre corto y mediano plazo empieza a haber, digamos que un abanico más grande para que estas fotos puedan cumplir su misión, que es contarnos, despertarnos, conectarnos con la memoria, bien sea que se usen para hacer ficción, documental, trabajos artísticos o trabajos antropológicos, académicos de todo tipo, pues la idea es que puedan circular. Pero bueno, para cumplir con esto que decíamos, esta página es bibliotecapiloto.gov.co. Las personas que estén conectadas, quienes lo pueden hacer o pueden seguir esta descripción. Esa es la portada de la página web. Quien quiera entrar a explorar el archivo, si puedes bajar, Ana, un poquitico a la franja gris, donde están los iconos blancos. Ahí el cuarto de izquierda a derecha dice BPP Digital. Es como un globito terráqueo con un buscador. Ahí están las colecciones digitalizadas de la biblioteca, que son fotografía, documentos, audios, y algunos tipos de materiales documentales pues, digitalizados. Ahí pueden, si le das clic a la izquierda, la pestaña de la izquierda, pues ahí se ve que
pues se puede buscar por palabra clave, la pestañita donde dice palabra, ahí pues hay otras opciones para filtrar, las clásicas pues de un buscador, y a la derecha, muy interesante, después del buscar, hay un más, hay un signo más, ahí si le das clic a ese signo más que hay al lado de buscar, ahí se despliegan otras alternativas muy interesantes, que dice, por ejemplo, format, todos los formatos. Si quieren que solo les aparezcan fotografías, eligen fotografías, quieren documentos, porque hay documentos digitalizados, manuscritos o escritos a máquina. Hay incluso, por ejemplo, hablando de fotografía, ahí están, por ejemplo, los libros de registro de los clientes de algunas de las casas fotográficas pues, más importantes que están en el archivo, escritos a mano, pues como por el personal. Entonces, dependiendo del tipo de material. Y ahí ya buscan, si quieres poner, por ejemplo, ahí en palabras, filtrando por fotografía nomás, si quieres, filtra por fotografía. Y buscar ahí, por ejemplo, un Parque Berrío. Entonces... Aquí, por ejemplo, sí, ahí, Parque Berrío. Y también tenía una pregunta, ¿ustedes también tienen videos? Porque por ahí vi una opción que decía videos. No, pero digamos que eso está la opción, pero intensivamente la biblioteca todavía no tiene pues como una línea de trabajo en digitalización de video, aunque está empezando a trabajar en esto. Puede que haya algunas cositas excepcionales, pero en realidad ese es un trabajo que apenas está como comenzando la parte visual, la parte audiovisual. Hay audios, eso sí. Entonces mira, ahí pones Parque Berrío. Un tip para los que están viendo en pantalla grande, como este se ve chiquito, quédate ahí. Arriba a la derecha dice página 1 de 5, perdón. Sí, entonces acá puedo Quien quiera ver las fotos más antiguas de esa categoría, generalmente coincide las fotos más que se subieron primero al repositorio, al mismo tiempo, concienciamente, algunas de las antiguas. Quien quiera ver las fotos más antiguas que de Parque Berrío, perdón, por lo general, la recomendación es que ponga la página 5 de 5. O sea, que se vaya hasta las 5 de 5, sino que creo que aquí está un poco lento el internet. Sí, a veces demora en cargar, se van a dar cuenta, perdón, tengo que tomar agua. Ya que puede seguir ahí explicando un poco cómo orientarse ahí. Listo. Entonces, ahí lo que mencionaba Miguel y es, claro, el repositorio siempre se va enriqueciendo en la medida en que vamos subiendo material, en que vamos analizando las fotografías. Entonces, por ejemplo, estas que se ven con un título Medellín Edificios, es de las últimas fotografías que se han ido catalogando y que dentro de poco vamos a poder encontrar ese objeto que se vincula la imagen con la ficha e igualmente también analizadas. Entonces, lo que Miguel mencionaba hace un instante y es cuando nosotros encontramos en la parte superior donde dice página 1 de 5, si lo que yo estoy buscando es material muy antiguo sobre esa palabra clave del Parque Berrío, yo automáticamente cambio el 1 e ingreso el número 5 para ir a la página, ¿cierto? Y a partir de ese momento yo puedo ir navegando a través de estas flechitas que están ubicadas a mano derecha, yo puedo ir ya navegando sobre cada una de las fotografías que aparecen allí, ¿cierto? Ese es un listado general que nos arroja tanto el título como la fotografía en miniatura. Si yo en mi búsqueda voy revisando y me voy desplazando con la barra, encuentro una fotografía de interés, automáticamente puedo hacer clic, o bien sea sobre la foto, donde se va a desplegar una ventana que es un visor de acercamiento que me va a permitir observar la fotografía de muy buena calidad y me va a permitir en la parte derecha, inferior derecha, hay unos signos más y el menos que me permite aumentar o disminuir la fotografía para poder observar en detalle cada uno de la fotografía como tal, ¿cierto? E igualmente en el centro encontramos el identificador local, que es la clasificación interna que nosotros le damos a cada una de las fotografías cuando se tiene en cuenta y cuando se clasifica para la digitalización, que es el BPP, que hace alusión obviamente a la Biblioteca Pública Piloto, F, que quiere decir fotografía. En algunos momentos vamos a encontrar la D, que es de documento, que hace parte de la colección de la Sala Antioquia,
o en otras oportunidades vamos a encontrar la letra A, que hace mención a material sonoro que está en la parte de audiovisual de la biblioteca piloto. Entonces, yo puedo referenciar ese identificador local más el título que aparece allí para poder hacer la solicitud al archivo fotográfico, ¿cierto? Entonces, puedo seguir navegando a través de la barra espaciadora y me voy ubicando y voy encontrando las fotografías que sean de mi interés para ir generando esa lista de las posibles imágenes que yo podría utilizar y solicitar al archivo fotográfico. Entonces, voy seleccionando las fotografías y voy creando una biografía que me va a permitir posteriormente grabar la información o simplemente copiar y pegar la información en el listado donde esté realizando, bien sea sobre una tabla de Excel o sobre un documento de Word. Listo, que pues interesante. Sí, quiero complementarlo que en la parte izquierda nos aparecen los autores, nos aparecen las materias. También es importante revisar acá cuando yo estoy haciendo una investigación, en este caso Parque de Berrío, y también me quiero enfocar solo a un fotógrafo en específico, bien sea por la época, por la década o porque es mi fotógrafo línea de trabajo. Entonces yo puedo aquí seleccionar si es Benjamín de la Calle, que me muestre todo lo que es del Parque de Berrío de Benjamín de la Calle como tal, ¿cierto? Ahí me va permitiendo, por ejemplo, en este caso me dice que hay 54 fotografías del Parque de Berrío tomadas por Benjamín de la Calle. Recuerden siempre, el material que nosotros tenemos acá montado en el repositorio es un abrebocas, es una opción que se tiene y que está digitalizado, pero tenemos toda esa información análoga que es cada uno de los archivos fotográficos que si en algún momento el investigador dice no es suficiente con este material, con el Parque de Berrío que vi estas fotografías, pero yo necesito revisar mucho más contenido, mucho más fotografías y de unas épocas más amplias, ya es comunicarse con el personal del archivo fotográfico para que podamos buscar otras opciones diferentes a las que están en el repositorio. E igualmente, lo mencionaba ahorita, las palabras claves, ese tesauro que nos aparece en las temáticas. También esto nos permite que yo digité Parque de Berrío para buscar en este caso, ¿cierto? Pero, Ana, si de pronto nos vamos hacia una ficha, la que quieras escoger, porque quisiera mostrarles, hacemos clic sobre el título, por favor, Ana. Ahí se nos va a desplegar una ficha donde hay varias opciones. Ahí está el título, está el autor, el que hizo el registro fotográfico como tal, están unas palabras claves que me va a permitir, en este caso digitamos Parque de Berrío, pero si yo tras del Parque de Berrío también necesito unas temáticas o unos temas que están alrededor del Parque de Berrío o que me van a permitir ampliar más la investigación, ahí aparece que el tranvía municipal, que la plaza, que las bandas de guerra, que espectáculos populares. Yo puedo hacer clic sobre esas palabras y me va a permitir ampliar la investigación, la búsqueda de la consulta. En este caso que le diste bandas de guerra, dice que hay 11 fotografías con esa palabra clave y así sucesivamente. Entonces me permite que yo en el momento en que esté haciendo la búsqueda, la misma ficha me va a permitir navegar y consultar otras palabras afines. E igualmente funciona igual, le hago clic sobre la imagen y aparece el visor de acercamiento. En este caso, esta fotografía, quiero resaltar que acá nos cambia el término, más bien el DAP, que ya no es BPP, sino el Centro de Documentación de Planeación. Acá en el repositorio no solamente tenemos lo que tenemos salvaguardado en el archivo fotográfico, es todo lo patrimonial que tenemos desde la biblioteca y desde el Centro de Documentación de Planeación de la Alcaldía de Medellín. Entonces, cuando ustedes encuentren estas iniciales, hace referencia al Centro de Documentación de Planeación.
y que hace referencia a las fotografías de ese centro de documentación. Qué bien, pues como toda esta explicación que nos da Jacqueline, cómo ubicarnos en la página, cómo hacer esas búsquedas por palabras claves, por autores, por año, entonces es importante pues como tenerlo muy presente. Entonces, como recopilando, es como que yo hago la búsqueda de estas imágenes y, por ejemplo, no encuentro todas, que Jacqueline, porfa, nos dé los correos electrónicos a los cuales el usuario puede escribir como para ampliar la información, para ampliar la búsqueda y ya seguir como con el proceso establecido por la biblioteca. Claro que sí, pueden enviarnos los datos archivo.fotográfico@bibliotecapiloto.gov.co. A mí me gusta muchísimo que cuando nos escriban o cuando nos llamen o nos visiten, nos cuenten muy detalladamente cuál es la consulta, cuál es la investigación, porque nosotros somos esos ojos frente al archivo fotográfico. Entonces, entre más información nos compartan, nos digan cuál es la generalidad de la investigación y ir a lo particular, nos va a permitir hacer una muy buena preselección del material para que después, cuando el investigador llegue a la biblioteca y llegue al archivo fotográfico, pueden encontrar en esa mesa de luz todas esas posibles opciones para que puedan nutrir su investigación con las fotografías que hayamos encontrado, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que nos cuenten con un lujo de detalles toda la investigación para nosotros ser esos ojos inicialmente dentro de todos esos colmenas, dentro de todos esos fondos, dentro de esos fotógrafos, dentro de esas imágenes que están todas disponibles para la consulta y para la investigación. Les quieres complemento con que ya cuando la gente tiene, o el usuario investigador tiene esa lista de los códigos y los títulos de las fotos que le interesan, pues escribe un correo al que acaba de decir Jackie, archivo.fotográfico@bibliotecapiloto.gov.co, y pues pide que se inicie el proceso de licenciamiento, obviamente aclarando cuál es la intención, cuál es la intención que tienen, qué producto se va a hacer con eso. Entonces eso nos permite a nosotros montar la cotización completa. O sea, nosotros hacemos una cotización del material. Si hay un caso que aplique con los descuentos que están establecidos, no, pues lo hacemos. Estamos escuchando a Juan Miguel, no. ¿Me están escuchando? ¿Aló, aló? Miguel, yo sí te escucho. Ah, bueno. Entonces, pues eso, se llena, y nosotros le enviamos un formato precisamente en el que están todos estos campos, cuál es la destinación, quiénes son las personas que necesitan el material, una tablita que se llena en donde se incorporan los códigos y los títulos, y a vuelta les mandamos, según el caso, la cotización completa o con los descuentos que puedan aplicar para cada caso. Ya si son casos especiales, si son usos demasiado intensivos, si quieren proponer una alianza interinstitucional y demás, pues a través de ese mismo correo lo pueden canalizar. O si de pronto ya hay una solicitud, por ejemplo, de trabajar interinstitucionalmente, hablar pues como entre las áreas de gestión cultural de entidades distintas o desde una entidad oficial, pueden escribir también al correo fotográfico1@bibliotecapiloto.gov.co. No tanto como para el proceso de licencias, que es el otro correo, sino como para casos especiales, proyectos artísticos o editoriales grandes que sobrepasen, por ejemplo, la capacidad inicial de pago y que quieran como iniciar una conversación para ver cómo se pueden encontrar caminos para que los proyectos se puedan hacer realidad, sería a través de este otro correo, que es el que gestionamos nosotros, o el que gestiono yo como gestor de contenidos patrimoniales, y también se puede conversar. Entonces, pues ese es el mensaje, como para que nadie se asuste, pues si solamente el pago es importante. Para la biblioteca son recursos esenciales, es muy importante lo que se hace con esos ingresos que se generan, sobre todo con las empresas que los usan para fines comerciales o editoriales,
o para productos artísticos que también tienen financiación. Es importante siempre valorar el costo o la destinación de los pagos de imagen patrimonial. Los esfuerzos que hacen las entidades públicas son muy grandes y en este momento dependemos en un porcentaje importante de los ingresos que se generan. Pero, como les digo, y por eso estamos trabajando en otras maneras para que eso no sea una puerta cerrada y haya posibilidades de buscar alternativas. Entonces, bueno, son unos formatos que se les envían a vuelta de correo y siempre una conversación abierta para llegar a acuerdos. Bueno, por aquí nos llega otra pregunta como de Efraín. Dice que pues obviamente no todas las fotografías tienen la fecha de creación, pero hace la pregunta, ¿sería posible que podamos aportar información en línea sobre info que la foto no tenga contenida? Bueno, hay dos cosas. Una, pues ahorita mencionábamos la posibilidad, pues como entre los sueños, porque todavía no es un proyecto, digamos, estructurado y concreto, entre los sueños está que sea desde el mismo repositorio digital donde las personas puedan hacer sugerencias y que eso pase como a un comité editorial o a unas personas que monitoreen editorialmente como una wiki para poder enriquecer. En este momento, quien encuentre una cosa en la que quiera aportar o una errata, nos puede mandar las evidencias al correo que les dijimos ahora, o a los dos correos si quieren. Vea, encontré que tienen un error de este tipo, o me di cuenta que esta foto que tiene una descripción muy sencilla es en tal municipio, o tiene que ser en tal fecha y tal fecha, porque mire, yo aquí tengo los soportes, este documento dice que en ese momento de Medellín, en esa esquina quedaba tal cosa, o en esa área de ese barrio. Entonces, lo importante es siempre con soportes documentales y que haya evidencias para poder avanzar con la incorporación de material adicional. Y una cosa que se me olvidó, ahora que nos preguntaban por las licencias, una de las cosas que viene en camino es que estamos trabajando en el desarrollo de una tienda virtual, una tienda en la que van a encontrar todas estas fotos del repositorio digital, pero que se pueden agregar a un carro de compra, pues para tramitar la licencia sin tantos correos electrónicos yendo y viniendo, sino que según el caso, si es unos ganadores de becas o un particular o una empresa o una editorial universitaria, en fin, apliquen de una vez esos descuentos y el trámite sea todo a través de una interfaz como se compra un producto en línea. Estamos trabajando en ese desarrollo también, así un grupo en el que hay diseñadores, desarrolladores, gente que es experta pues en experiencia de usuario, en la parte también de las pasarelas de pago, o sea que eso en el mediano plazo viene en camino y va a ser muy interesante porque facilita la gestión y la llegada de las fotos en alta sin que haya una mediación a través solamente de correo electrónico como se hace en este momento. Bueno, pues ya vamos finalizando por la noche de hoy. Gracias a todos los que se han conectado y que han participado. De verdad, pues que es muy enriquecedor lo que estamos hablando hoy, porque pues el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto es un gran ejemplo y yo creo que es el sueño de muchos archivos audiovisuales y fotográficos y también documentales que hay en la ciudad, que hay en el departamento, porque resumen todo el proceso pues como de conservación, preservación, pero tienen todos los procesos y además de eso el público puede acceder y consultarlos. Entonces ya para ir cerrando, no sé si Jacqueline y Juan Miguel quieren como agregar algo más, si no pues les agradezco la invitación. Ya saben que estamos en el programa Jornadas de la Memoria, que es el tercer miércoles de cada mes, que lo hacemos la Cinemateca Municipal de Medellín con la articulación de la Biblioteca Pública Piloto y que cada mes tenemos una institución invitada. La del día de hoy, les recuerdo que es la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, que viene trabajando mucho y que forma archivistas, pero también bibliotecólogos que tienen que ver mucho con este tema y ese trabajo que debemos realizar para aportar al patrimonio y la memoria pues, del país. Entonces los invito de una vez para dentro de un mes. Estaremos con la difusión de un archivo del barrio Prado, uno de los archivos o uno de los barrios más representativos pues, que tiene la ciudad, donde también hay muchas historias, donde hay familias, pero también hay comunidad, pero también hay todo este conjunto de historias de archivos y cómo podemos también aportar cada uno como ciudadano, como profesional, como aportador o trabajar en la ciudad por este rescate. Entonces los invito de una vez para que nos encontremos en un mes y conozcamos un nuevo archivo. Este es un espacio que tiene la Cinemateca para hacer esa gestión, para dar a conocer
para invitar y para hacer esa difusión del patrimonio audiovisual y también el patrimonio pues documental y fotográfico en el caso de hoy. Entonces no sé si Juan Miguel y Jacqueline tienen algo más para ir cerrando, sino pues muy agradecida y pues seguimos en comunicación y invito a todo el público que está con nosotros para que consulte el archivo, para que escriba los correos, para que sea un lugar donde encuentren esa información, esa consulta y puedan seguir aportando el conocimiento. Por mi parte, agradecerles la invitación a conversar este rato pues, sobre el archivo que tanto lo queremos, a compartir pues, como todas esas rutas con las que la gente se puede conectar con el archivo. Recuerden que en la página de la Piloto, bibliotecapiloto.gov.co, ahí en la barrita gris que hay abajo, el icono de BPP Digital y ahí pueden ingresar. Cualquier duda, pues ahí ya están los correos. Y también otra cosita muy breve, y es que mucho del material del archivo fotográfico y de la Torre de la Memoria en general está en el Museo Cámara de Maravillas, que es el museo interactivo que creó la biblioteca en el segundo piso. Entonces muchas de las imágenes que vieron, que ahorita Ana las pasaba, de negativos, de cámaras, están ahí en el segundo piso de la biblioteca y en un museo interactivo que tiene el mismo horario de la biblioteca. Entonces, y se pueden programar visitas guiadas. Es muy bonito eso, a quienes les interese, por ejemplo, para el sector educativo, visitas familiares o visitas empresariales. Es una buena manera de entrar al archivo sin entrar al archivo, entrar al museo de un archivo, como se llama el Museo Cámara de Maravillas. Y muchas gracias. Bueno, y yo pues agradecerles a todos los que se conectaron, a todas las preguntas, a esta invitación. Quiero hacer un saludo muy especial a Celeste Zapata y también quisiera que las personas aprovechen estos espacios patrimoniales que están siendo diseñados, construidos para ustedes, que si desean una visita al museo, se comuniquen al correo museo@bibliotecapiloto.gov.co, donde pueden hacer la preparación y la separación del cupo para hacer la visita guiada. Y no, nada, muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente a ustedes, a todos los que se conectaron. Por la noche de hoy vamos a dejar nuevamente un video muy bonito que hizo la Biblioteca Pública Piloto y nos vemos y sigan conectados a la programación de la Cinemateca y de las instituciones que nos acompañaron hoy. Que estén muy bien, feliz noche. Hasta pronto. Gracias. El archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto cuenta con cerca de 1.800.000 imágenes que datan desde 1848 hasta aproximadamente 2005. Actualmente contamos con 30 fondos y colecciones fotográficas de grandes fotógrafos de finales, principios y mediados de siglo. Entre ellos tenemos grandes fotógrafos como Melitón Rodríguez, Benjamín de la Calle, Horacio Gil Ochoa, Gabriel Carvajal, de los últimos que hemos venido adquiriendo, que es el de Pablo Guerrero, Henry Agudelo. El archivo fotográfico, la tarea principal es la conservación, la preservación y la difusión y puesta en escena de todo este material a través de las redes sociales, a través de nuestro repositorio, donde ya tenemos cerca de 30.000 imágenes digitalizadas, donde el usuario puede ingresar a la página principal de la biblioteca. E igualmente contamos hace aproximadamente año y medio con el Museo Cámara de Maravillas, donde está toda la parte patrimonial de una forma dinámica, muy lúdica, que permite acercar al usuario a través de estos formatos patrimoniales, no solamente el visual, también tenemos documentos en papel, material del centro de documentación y todos estos contenidos que son de riqueza para la historia, para Colombia y para el mundo, y es el rescate de la memoria colectiva.